Algo que admiro de los taxistas es su resiliencia a transportar a cualquier persona, básicamente a cualquier destino. Si yo fuera taxista, de verdad que no montaría a cualquier persona a mi coche, y mucho menos de noche, puesto que uno en realidad nunca sabe qué es lo que se puede subir a tu coche, y mucho menos con qué intenciones. Esta noche precisamente quiero contarte 2 historias de taxistas, así que si te gustan las historias de carreteras, ve a prepararte una buena bebida. Busca un lugar cómodo donde puedas desconectarte un momento del mundo exterior y permíteme acompañarte esta noche con 2 nuevos archivos de Archivos de Terror RT. Muchos de nosotros definimos la mayor parte del tiempo lo que va a ser de nuestra vida. Tomamos numerosas decisiones que a la larga se convierten en el camino hacia algo que nos gusta llamar destino. Sin embargo, a veces hay decisiones que están fuera de nuestro control. Hay algunas que, por diversas razones, otras personas toman por nosotros, y nos guste o no, estas terminan por definir nuestro destino. Aquí es donde yo me pregunto, ¿debemos aceptar este destino? ¿O debemos rechazarlo y construir otro con nuestras propias manos? Hace algún tiempo, me encontré en una encrucijada de este tipo, y me gustaría compartir mi historia con ustedes. Mi nombre es William. Tengo 54 años. Desde hace 25 años me convertí en taxista, y a pesar de que no es el trabajo más perfecto que pueda haber, me he sentido muy cómodo ejerciéndolo. La verdad es que cuando era joven tenía un futuro brillante y podía dedicarme a muchas cosas. En ese caso, ¿por qué elegí ser taxista? Bueno, podría decirse que mis padres impulsaron esa decisión, pero no de la mejor manera. Mi esposa provenía de, ¿cómo lo llaman hoy en día?, una familia obrera, y yo no era de clase alta, pero mis padres no eran pobres precisamente. Fui a la universidad y comencé a trabajar en la compañía de mi padre, y fue ahí donde conocí a mi esposa. Pero mis padres estaban en contra de esto. Para hacer las cosas breves, mis padres terminaron por desheredarme, y mi hermano, queriendo ayudarme, me concedió un pequeño favor y me regaló mi primer taxi. No me arrepiento de nada, soy totalmente feliz y amo a mi familia. Y probablemente ese era mi destino. Ahora dirijo una compañía de taxis que es la más grande de la ciudad, y a veces, para recordar los viejos tiempos, condujo uno de mis taxis y llevo pasajeros. Aunque no hago esto todo el tiempo, solo lo hago ocasionalmente. La historia que quiero contarles no es sobre cómo me convertí en taxista, sino de cómo logré librarme de un destino que no quería y que querían imponer sobre mí. Todo comenzó una noche lluviosa en la ciudad hace 5 años, y quien lo comenzó todo fue aquel extraño que se subió a mi taxi pidiendo que lo llevara al cementerio central. Aunque no habló, solo me entregó un papel con la dirección. Yo solo me preguntaba, ¿a quién rayos se le ocurre ir al cementerio un día a las 12 de la noche y además de eso, mientras estaba lloviendo? Pues bien, acababa de encontrarme al primer demente capaz de algo así, y se había subido a mi taxi. Es algo alentador, ¿no es así? Usualmente acostumbro a conversar con mis clientes, ya que esto hace que el viaje sea más disfrutable, y no hay nada como una buena charla para desahogar tus frustraciones. Mientras conducía, intenté establecer una conversación con aquel hombre sentado en la parte de atrás de mi taxi, pero básicamente fui ignorado. El hombre ni siquiera me miraba cuando yo le hablaba, casi como si no pudiera escuchar lo que yo le decía. Todo el viaje, básicamente, se convirtió en un monólogo hablando de mí e intentando que el hombre simpatizara conmigo y aflojara un poco su lengua. Bueno, quizás sea un poco chismoso, no lo niego, pero ya sabes lo que dicen.
No hay mejor confidente que un taxista. Bueno, al parecer este hombre no pensaba eso, pero ya no importaba. Decidí rendirme cuando íbamos a mitad de camino y simplemente me callé. El ambiente era, cuando menos, incómodo, pero afortunadamente, esto no serviría para siempre, y aunque no niego que el silencio hizo que el viaje se sintiera un tanto más largo de lo que en realidad era, finalmente llegamos a nuestro destino. Al llegar, el hombre me pidió que lo esperara, pero una vez más, sin hablar, hizo unas señas y yo acabé por entender lo que él quería decir. En ese momento, me preguntaba si la razón por la que él no hablaba es porque era mudo, y la vergüenza que sentí fue tal que, en esos momentos, lo único que quería hacer era tomar mi taxi y conducir directo a casa. No había más remedio que esperarlo. Iba a ser muy difícil que él consiguiera un taxi a semejante hora. Y se los digo yo que soy el dueño de una de las empresas más grandes de taxi de la ciudad. Estuve esperándolo por una media hora y finalmente él regresó con una sonrisa llena de felicidad y con lágrimas en los ojos. De inmediato me habló y me dijo, gracias. No me fijé en el tono de voz que tenía. La verdad que no me importaba, pero mi vergüenza interna solo creció. Pensé erróneamente que era mudo, y ahora vino y me habló. De verdad, esto era muy irónico. Yo solo hice un comentario casual diciendo, vaya, así que puedes hablar. El hombre de inmediato me pidió una disculpa y me explicó que estaba visitando el cementerio para saber si alguno de sus seres queridos estaba muerto, pero que, mientras venía en camino, se sentía tan nervioso que no era capaz de articular palabra. A decir verdad, eso sonó como una excusa ridícula, pero no importaba mucho. Al fin y al cabo, yo solo era su taxista, así que le dije que ese asunto era algo por lo que no debía preocuparse. Luego de esto, le pregunté hacia dónde quería ir, y me respondió que necesitaba ir a varios lugares. No tuve problema alguno en llevarlo. De hecho, su actitud de ahora me parecía muy formal, y nos pusimos en camino. Mientras conducía, ambos por fin pudimos conversar un poco, y fue en esta conversación en la que me di cuenta lo que en realidad estaba pasando. El hombre, sin ningún tipo de escrúpulo, me dijo que había muerto hace ya varios años, pero tenía, según él, lo que él describió, asuntos inconclusos. Soy un hombre muy supersticioso, así que no me tomó demasiado tiempo creerle. Directamente le pregunté si era un fantasma, y me respondió de una manera vaga diciendo que sí, que suponía que lo podían llamar así. En ese momento, más que estar asustado, yo estaba totalmente intrigado, y así comencé a hacerle cada vez más preguntas. De inmediato, él me dijo que, aunque era algo parecido a un fantasma, no era exactamente eso. Pero cuando le pedí que me explicara exactamente lo que era, me dijo que hay algunas cosas que los humanos no deberían saber. Finalmente le pregunté hacia dónde quería ir primero. Ya estaba un tanto preocupado. ¿Qué tal que fuera un espíritu vengativo? Aunque no parecía que lo fuera en lo absoluto, pero aún así, a estos espíritus les gusta jugar mucho con la mente de las personas. Imagino que fue para transmitirme confianza, pero increíblemente, ese hombre me tocó el hombro y me dijo que no habría ningún problema. Pero yo le exigí que me contara qué es lo que quería hacer en todas las paradas por las que íbamos a pasar. De inmediato el hombre procedió a contarme cómo murió y qué asuntos incompletos tenía. Literalmente, él estaba con un pie en el mundo de los vivos y con otro en el mundo de los muertos. Cuando él me lo contó todo, tomar la decisión de ayudarlo fue demasiado fácil, aunque debo decir que también lo era el no ayudarlo.
debido a que lo único que debía hacer era decirle que se bajara de mi taxi y luego podría ir a casa a tomarme un merecido descanso, una ducha larga y me acostaría en la comodidad de mi cama. Sin embargo, elegí lo contrario. Fue así como me encontré, haciendo esta ruta de las despedidas. Básicamente lo que hacíamos era pasar por la casa de algún familiar o ser querido de aquel hombre, y él simplemente se bajaba y se despedía. Honestamente, me hubiera gustado tener la oportunidad de hacer esto con muchas personas que murieron y con las que no pude tener una última plática, pero me alegro que al menos ese hombre pudo despedirse apropiadamente de su familia. En total visitamos 7 casas ese día, y la última persona de la que él iba a despedirse era su madre. Ver esta escena generaba dolor y amor al mismo tiempo. ¿Puedes imaginar ese escenario? Ambos, madre e hijo, se abrazaron mientras la mujer lloraba como nunca he visto a nadie más llorar. Ella quiso hacerlo pasar, pero repentinamente el hombre le dijo la verdad. Le reveló que no estaba en realidad vivo, pero en esos momentos tampoco había muerto del todo. Solo estaba ahí para despedirse y cortar los lazos que lo unen al mundo de los vivos. ¿Puedes imaginar el llanto de una madre al escuchar semejantes palabras? Como padre, estoy seguro que aquello no se sentiría como nada más que dolor. Luego de esto, él subió a mi taxi y yo lo llevé hasta un callejón oscuro que él me indicó. Y cuando comenzó a caminar por ahí, se perdió de mi vista en la oscuridad del callejón. Esto fue algo realmente conmovedor. Pero a la siguiente noche, volví a encontrar a este hombre, lo cual me enfureció un poco. Lo único que había pasado es que se había burlado de mí. O eso pensaba. El hombre sabía la razón de mi enojo y quiso aclarar las cosas, pero yo simplemente no lo escuché. Solo le dije que se subiera al taxi y comencé a conducir. Allí él me dijo que le faltaba una última persona para poder irse tranquilo. Yo ya no le creía en absoluto, así que planeaba llevarlo y cobrarle el doble de lo normal. Al llegar, todo estaba en orden, y la mujer que salió de ahí lo vio y comenzó a llorar, a besarlo y a abrazarlo. Todo el intercambio duró más de 20 minutos, y finalmente, mientras me miraba y me daba las gracias, este hombre se desvaneció. Muchas cosas me llegué a preguntar en este punto, y la verdad quedé bastante sorprendido. Me alegraba ser de ayuda para alguien que lo necesitara. Puede que no haya pedido nada de lo que pasó, pero decidió aceptarlo. Solo espero que esté donde esté, haya podido descansar en paz. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, oyentes? Muy bien, gracias por escuchar el relato anterior. Ahora, vamos por el siguiente. Hola, buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Alexander. Tengo 25 años y llevo 3 años siendo taxista. Honestamente, esto no es a lo que quería dedicarme, pero no había opción alguna. Me gradué de la universidad a los 21 años y me la pasé buscando empleo un año entero. Estaba tan desesperado por dinero que, cuando menos lo pensé, terminé dentro de un taxi, y esto ha sido así por los últimos 3 años. Esta no es para nada la vida que hubiera querido para mí, pero no quedaba de otra. Hice lo que tenía que hacer, y ahora tenía que sobrevivir. La historia que quiero contarles ocurrió en una noche del primer año en que comencé a conducir este taxi, el cual obviamente no es mío, pero no me quejo, pues gano el dinero suficiente para sostenerme. Aquella noche, lo único que quería era ir a mi casa y descansar un poco,
pues había sido un día difícil, pero si quería llegar a una cantidad decente de dinero a casa, debía quedarme conduciendo. Me resigné a seguir ahí, hasta que una mujer se subió a mi taxi. Usaba un vestido negro que resaltaba su figura, unos guantes largos y un sombrero que iban a juego con el vestido. Al subir sacó una billetera, escribió algo y me lo dio. Era la dirección del lugar a donde quería ir. Todo iba bien hasta que, de repente, escuché algo parecido a cuando la tele se rompe. Era extraño, así que miré hacia atrás un momento, solo para darme cuenta que la mujer había desaparecido por completo. Lo que más me sorprendía es que el asiento donde ella estaba sentada se había arruinado, como si un gato furioso hubiera estado empeñado en arruinar los cojines. Yo grité y me detuve, pues, ya que no era mi taxi, iban a descontar de mi paga para comprar unos asientos nuevos. De inmediato, escuché la risa de una mujer, pero no había nadie ahí. Me asusté mucho. Todo era claro y audible, pero de verdad que no había nadie más que yo en el taxi. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿Qué estaba pasando? Repentinamente, sentí como si alguien sujetara mi rostro y me obligara a voltear la mirada, justo en donde estaba ubicado el espejo retrovisor, y ahí fue claro todo. Físicamente no podía ver a la mujer, pero en el espejo retrovisor todo era tan claro como el agua. Sin embargo, ella se veía diferente, muchísimo más terrorífica. Sus dientes eran como los de una piraña, sus ojos totalmente negros, y en sus manos las uñas eran, al menos, de unos 2 o 3 centímetros de largo y eran totalmente puntiagudas. Una vez más grité, pero este era un grito nervioso, el débil alarido de alguien asustado, y parecía como si esa cosa se divirtiera con mi rostro asustado. Sé que probablemente tenía una cara graciosa en aquel momento. Sin embargo, no estaba de humor como para vigilar qué caras ponía mientras lo que sea que fuera esa mujer estuviera ahí y yo no supiera si quería hacer algo conmigo o simplemente quería que condujera. De repente, sentí como si alguien metiera la mano en el bolsillo de mi camisa y de inmediato, la terrorífica mano se hizo visible mientras sacaba un pequeño papel y anotaba algo. Cuando lo leí, decía: si sabes lo que te conviene, sigue conduciendo. De inmediato me fijé en el asiento trasero, solo para darme cuenta que aquella figura que estaba viendo por el retrovisor ahora era totalmente visible y estaba ahí, sonriendo con la lengua afuera. Por cierto, la lengua de esa mujer era extremadamente parecida a la lengua de una serpiente. Era una lengua bífida. Ante semejante vista, no podía hacer nada más que conducir. Así que hice exactamente lo que la mujer me pidió. Pero, ¿cómo decirlo? Conducir mientras tiemblas de miedo es exageradamente difícil. Puedes cometer algún error en cualquier momento. Y yo, lo que más quería en esos momentos era llegar a casa totalmente sano y a salvo. Por esta razón, conduje lo más rápido que pude en ese momento. Para que lo entiendan un poco mejor, la velocidad a la que iba no superaba los 40 kilómetros por hora. Al parecer, esa cosa tenía algo de prisa, pues, aunque no me hablaba, no sé si era porque no quería o porque no podía, sin duda alguna, ante mi lentitud a la hora de conducir, ella comenzó a desesperarse, y cada segundo que pasaba, me miraba con más y más ira. Finalmente, después de no sé cuántos minutos de tensión extrema,
en donde básicamente pensaba que esa cosa iba a atacarme. Logramos llegar al destino final y aquella mujer finalmente se bajó del taxi y se fue. Ni siquiera me importaba la paga. Lo único que yo quería es que esa mujer se bajara de mi taxi y nunca jamás en la vida volver a verla. Sin embargo, cuando pensé que estaba aliviado, esa mujer volvió, pero no se montó a mi taxi, sino que estiró la mano como queriendo pasarme algo. Lo que me pasó fue el dinero correspondiente a este viaje, todo exacto, hasta el último centavo. No pude resistir mis nervios y me fui de ahí a la mayor velocidad que me fue posible, con el violento temblor en todo mi cuerpo. Al llegar a casa, vi los billetes que esa mujer me pasó. Sin embargo, no pude evitar sentirme aterrado, así que los tomé y simplemente los quemé. Definitivamente, fue la noche más inolvidable de mi vida, aunque no precisamente porque fuera una noche feliz.